O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos. Vamos a pedir en esta Eucaristía por los difuntos Álvaro Porfirio Quintanar, Domingo González, José Carlos Vargas Medina, urna de cenizas de María Pablito Ortiz Andrade, José Luna Soria, José Guillermo Luna Ortiz, Juan Luis Álvarez Pilar, Enrique Hernández Banda, por los sacerdotes difuntos, las ánimas del purgatorio, las necesidades de María Luisa Marroquín, Osvaldo Islas, Livier Islas, de los sacerdotes vivos por el fin de la pandemia, la familia Martínez Rangel, Morales Rangel, Centeno Rangel, acción de gracias de Serafín Centeno y Delfina Rangel en sus 23 años de matrimonio por el año que termina, a la Divina Providencia, los enfermos Yadira Maldonado, Teresa Leal y Serafín Centeno. ¿Está aquí Serafín y Delfina Rangel? Si no están, de todos modos pedimos a Dios por ellos, que el Señor Dios les bendiga, que sigan siendo semilla, que sean signo, sacramento del amor del Señor Jesucristo a su esposa amada, la Iglesia, que igualmente no solamente por ellos que son matrimonio, sino por todos los matrimonios, que el Señor Dios les bendiga y que sigan siendo eso, manifestación, presencia de lo que es el Señor Jesucristo, principalmente en su amor. Los invito a que participemos en esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Los invito para acercarnos dignamente al altar del Señor Jesús, que lo hagamos con un corazón contrito, un corazón arrepentido, que pidamos perdón de todas nuestras faltas. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acomódense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, agradeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice.
la misericordia del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosles gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense. Sin duda alguna, cada domingo y cada vez que tenemos encuentro con la palabra de Dios, es una maravilla, es un modo para vivir lo que es la existencia de parte del hombre, y vivirla siempre desde la perspectiva bondadosa y también maravillosa de aquel que nos ha dado la misma vida, el Señor Dios. Por eso,
Hoy se presenta en este cuarto domingo del tiempo del Advenere algo importante en relación de lo que es la preparación a las nativitas de parte del Señor Jesucristo. Sigue exhortando la palabra de Dios a cada uno de nosotros para que haya una bayit, para que haya una casa digna de la presencia del Señor Dios. Estamos en la cuarta semana, ya próximos a conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y se interroga, se cuestiona la vida de parte del hombre, que tanto este tiempo del Adviento ha servido para que esa casa tuya y mía esté lista, esté pronta. ¿Ante qué? Ante la visita de parte del Señor Dios. Si no lo hemos hecho, todavía hay tiempo. ¿Para qué? Para recurrir al sacramento de la penitencia, y que no sea solamente este tiempo, el tiempo del Adviento, en que el hombre hace asequible y hace posible que el Señor Dios se incube en el corazón de la persona, que ojalá siempre lo sea, que ojalá siempre haya actitudes nuevas, diferentes, y que a partir de eso digamos que ciertamente tenemos interacción con la persona del Señor Dios. Así es que hoy, y creo todo el tiempo, es un tiempo de éxodo, es un tiempo también de Adviento, es un tiempo de penitencia, y es un tiempo ¿para qué? Para que el hombre siempre haga que el corazón suyo se adecue conforme al querer de parte de Dios. Así es que no se vaya este tiempo, que sea propicio y que sea agradable para que cada uno de nosotros le haya permitido y le haya dado chance que el Señor Dios pueda quedarse en la casa de cada uno de nosotros. Hoy se presenta la palabra de Dios de una manera sin duda alguna maravillosa. El Señor Dios ha querido y siempre ha tenido desde antes, desde que trajese al hombre a la existencia, el Señor Dios ha tenido un proyecto de salvación. Ya sabía Dios que el hombre le iba a fallar, sabía que el hombre iba a pecar, que a pesar de que Dios siempre ha querido el bien y ha querido que el hombre viva en su cercanía, el hombre siempre osa el aparatarse del Señor Dios y así vivir las viandas de la desdicha y también de la desgracia. Pero el Señor Dios nunca lo ha dejado solo. Y no porque el hombre haya enturbiado ese proyecto que tiene Dios de salvación para con no por eso. Dios ha quitado ese proyecto de salvación. ¿Para qué? Para que el hombre siempre pueda vivir plenamente lo que es su existencia. Entonces, aunque el hombre falle, el Señor Dios ya sabe qué hacer. Y para ello ha tenido a bien el Señor Dios el mandar a su Hijo Jesucristo. Que el Señor Dios se haga kenosis, se abaje, se humille, y que entonces tome la condición del hombre, y que a partir de tomar la condición de entonces lo pueda redimir. Y así se cumpla que no hay nada que no se asuma, sino entonces no puede ser redimido. Por eso, ¿qué hizo Dios? Dios es omnipresente, es omnipotente y es todopoderoso. Es capaz de hacer lo que le plazca. Y por eso, ¿qué hace el Señor Dios? Hace algo inaudito y hace algo tremendo el Señor Dios. El hacer que su Hijo Jesucristo se encarne y tome la condición de cada uno de nosotros, y que desde allí nuevamente religue y nuevamente un al hombre para con Dios. Sin duda alguna majestático, sin duda alguna algo grandioso de parte del Señor Dios. Y lo hace solamente, ¿por qué? Solamente porque lo puede hacer. Y también
porque es magnánimo y porque es largo su amor, sí para con lo que es la persona humana. Por eso hoy se presenta así la palabra de Dios en esa tónica, en este proyecto de salvación que Dios tiene, y que en ese proyecto de salvación Dios une a ese proyecto distintas personas que cooperen para llevarlo a cabo, pero no hace elección de gente suntuosa, o de gente importante, o de gente que según el hombre vale mucho. No, el Señor Dios se vale de lo más pobre y de lo más humilde. ¿Para qué? Para exaltar, engrandecer a lo que es la persona, y que igualmente se quede de manifiesto que eso es obra de parte del Señor Dios y no obra de parte del hombre. Por eso hoy el segundo libro de Samuel viene a expresar algo muy bonito. El rey David había logrado el tener paz en lo que son las distintas tribus de Israel, y había implantado eso, la paz y la justicia, y que a partir de la paz y la justicia es posible lo que es el desarrollo, el progreso, la bonanza, la prosperidad, y que eso se hacía posible a través de ¿qué? A través de David, que tenía contacto, interacción con lo que es el Señor Dios. Entonces, ante ello se da cuenta David de que el Señor Dios vive en una casa de campaña, ahí vive alojado, y que David vive en un palacio de cedro, o en una casa construida de madera de cedro, bellamente, arquitectónicamente bonito, y que le dice al profeta Natán que le quiere construir una vallita a Dios, que le quiere construir una casa a Dios. Y le habla Dios por medio del profeta Natán al rey David, y le dice: no es la grandiosidad de David. David no es el grandioso, no es el importante. Todas las victorias y los triunfos de parte de David es porque está el Señor Dios con él. Y por eso le recuerda la realidad de donde viene David. Yo te saqué de detrás de los apriscos, y también te saqué de detrás del rebaño, y te puse como jefe de mi pueblo de Israel. Y le recuerda eso a David, diciéndole así: no es la maravillosidad de David, es la maravillosidad de Dios que se hace presente en David, el que ha logrado bonanza y el que ha logrado prosperidad y bienestar en el pueblo de Israel, o en las tribus de Israel. Y por eso no es David el que le hace una casa a Dios, es Dios el que le hace una verit a David. Y a través de esa alianza le dice Dios que le va a hacer una descendencia, y una descendencia que perdure para siempre, que su casa, que su reino, y que también el trono de David dure eternamente. Y eso es cumplido a partir de ¿qué? A partir de la persona o del rey mesiánico, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Y por eso el trono de David, y por eso esa descendencia davídica se hace presente allí, en la persona del Señor Jesucristo. Y así, el rey que le quiere construir a Dios una casa, es bendecido a partir de que tenga una descendencia para siempre. Y hoy viene a aludir la palabra de Dios, no tanto a David, sino a cada uno de nosotros. No es tanto que construyas un templo, una casa, es que le demos una casa al Señor Dios. Tú eres la casa de Dios, el lugar propicio para que esté y que se manifieste y se haga presente el Señor Dios. Somos cada uno de nosotros. Por eso
Hoy la interrogante es esa: ¿qué tanto la casa que eres tú y que soy yo está digna y está dispuesta ante la presencia del Señor Dios? David se la quería construir. Dios le hizo una descendencia. Y le hizo una descendencia, ¿por qué? Porque David se comportó según el querer de Dios. Que ojalá cada uno de nosotros, a partir de hacer la voluntad del Señor Dios y de adecuar la vida conforme al querer de Dios, un día también estemos en la eternidad, en la cercanía de lo que es nuestro Dios. El texto que presenta Pablo de Tarso, que le habla a la comunidad de Roma, le expresa también un mensaje interesante. El apóstol Pablo exulta, se llena de alegría, de gusto. ¿Por qué? Porque el Señor Dios ha tenido a bien aquel misterio escondido desde siglos en la intimidad de parte del Señor Dios. Se ha hecho presente, y se ha hecho presente a través de la Escritura y a través de la proclama que hace Pablo de Tarso, y que le da gusto a Pablo de Tarso que ese misterio escondido y ese designio también de Dios Todopoderoso se ha hecho presente en beneficio no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres. Y ese misterio escondido es Cristo Jesús. Aquello que Dios quería, aquel plan que Dios quería realizar, se ha llevado a cabo a partir de la persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Nos ha ganado un sinnúmero de bienes, y el principal bien es que tú y yo somos filiación divina, y que todo lo que ha ganado el Señor Jesucristo es también para ti y es también para mí. El ser coherederos del reino, el estar un día en la cercanía del Señor Dios, y de aquello que tanto se jactaba el pueblo de Israel, de ser el pueblo de la propiedad de Dios, se ha abierto no solamente para el mundo del pueblo de Dios, sino para el mundo gentil. Aquellos que son paganos y aquellos que no son pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. ¿A partir de qué? A partir de la persona de Cristo Jesús. Y por eso le da alegría a Pablo de Tarso. Y por eso se exulta Pablo de Tarso. Por eso se llena de gusto. ¿Por qué? Porque esa bendición no es solamente para el pueblo de Israel, es también para todo hombre. Así es que ojalá nosotros, a través de esa apertura que ha tenido Dios a bien, el dársenos a cada uno de nosotros, que la aprovechemos, que seamos capaces de adherirnos al Señor Dios, y que a partir de esa adhesión al Señor Dios, entonces circunde, y entonces por allí se encamine lo que es la existencia de cada uno de nosotros, para que se lleve a cabo ese proyecto de salvación del Señor Dios. Les decía, Dios siempre necesita, lo digo así, Dios se hace ayudar de distintas personas, y se hace ayudar de personas no grandiosas ni nada de eso. María es una aldeana de Nazara, es una persona humilde, sencilla, y sin embargo Dios la hace para sí, para que así, o para que por medio de ella, entonces se lleve a cabo ese plan de salvación de parte del Señor Dios. Y para que quede de manifiesto, no es la grandiosidad de María, no es la grandiosidad de David, es la grandiosidad de Dios. Y el que hace eso, el que hace la maravilla y el que hace que su Hijo se haga presente en el mundo, es el poder de parte de Dios. Y así, entonces quede de manifiesto que el que lleva los caminos y el que conduce el mundo no es el hombre, es la persona de Dios. Y por eso
hoy se manifiesta así. El texto que hemos escuchado del Evangelio, donde María le decía, es esta tal Diana, es esta mujer que es sencilla, que es humilde y que es la pobre de Nazara, en la cual Dios se fija, ¿para qué? Para que se lleve a cabo ese proyecto de salvación de parte del Señor Dios. Así es que hoy también no es María, no es David, le decía, somos cada uno de nosotros. Y somos cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que se haga posible que el Señor Jesucristo se quede en ti, se manifieste en ti, y que no solamente se manifieste en nosotros, sino que seamos heraldos, proclamadores de lo que es la buena noticia. ¿A partir de qué? A partir que esa casa, esa valle tuya y mía, esté siempre lista, disponible, ante la visita del Señor Jesucristo. Y que esa casa, esa valle, entonces sea capaz de ¿qué? De proclamar, anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Y que así como María fue capaz, a través de la distinción grandiosa que hace el Señor Dios, y que a través de la llena del Espíritu Santo, o la llena de lo que es la gracia, a través de ello se hizo presente el Señor Dios, que también nosotros, a partir de la gracia que da el sacramento de la penitencia, sea posible que el Señor Jesucristo se quede en cada uno de nosotros, y así seamos arca y seamos lugar donde Dios habita. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de nosotros, y que nosotros, ante lo maravilloso que es Dios, lo único que hagamos es agradecerle al Eterno Padre, porque es magnánimo y porque es largo. Y porque es largo y es maravilloso, ¿por qué? Porque a través de la persona de su Hijo Jesucristo nos ha devuelto todo aquello que habíamos perdido, y que el proyecto de salvación que siempre ha querido Dios se ha hecho presente en su Hijo Jesús. Por eso le agradecemos no solamente al Padre, le agradecemos también a lo que es el Señor Jesucristo, que no se guardó nada para sí, sino que a partir de su presencia fue capaz de donarse por cada uno de nosotros. Y al donarse por cada uno de nosotros, entonces se ha llevado a cabo eso que el Eterno Padre siempre ha querido, el que el hombre viva eternamente para con Él, y que ese proyecto se hizo presente a través de ¿qué? A través de María, la elegida de parte de Dios, y agradecerle también a ella, porque le dijo a Dios que sí, aunque no entendía, le dijo que sí, que se hiciera en ella según lo que el ángel le había dicho. Que el Señor Dios también nos ayude a cada uno de nosotros, para que a lo mejor a veces parece penumbra y a veces parece mistérico, pero que en ese trato con el Señor Dios, que en ese trato que hay para con Él, que siempre haya un faro y que siempre haya una luz que ilumine el caminar y que ilumine nuestra existencia, para que un día podamos estar viviendo plenamente según el querer de Dios. Que adheridos y acogidos por lo que es el Señor Dios, ese proyecto de salvación sea una realidad en ti y sea una realidad también en mí. El que podamos estar viviendo eternamente en la cercanía de aquel que se ha hecho carne y que se ha hecho hombre y que ha querido deambular con cada uno de nosotros, y que deambulando entonces nos pueda llevar ante la presencia del eterno Dios. Que el Señor Jesús así no lo conceda. Los invito que se pongan de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Señor el auxilio del Señor, para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males. Vamos a decir, te rogamos, Señor. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella conserven sus palabras en el corazón, oremos al Señor. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio, no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos al Señor. Dios de bondad y misericordia, que eliges a los humildes para llevar a término tus designios de salvación, escucha nuestras súplicas y concede a tu Iglesia los dones del Espíritu Santo, para que, a imitación de María, acoja a tu Hijo, el Verbo de vida, y se alegre como madre feliz de una descendencia santa e incorruptible por Jesucristo nuestro Señor. Acomódense. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea dable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, oh Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, en su advocación de Guadalupe,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. De cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, compartimos un saludo de paz. Para nosotros, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, diste con tu muerte la vida, líbrame por la recepción. Concédeme comprensión de los mandamientos y jamás permitas. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo los guardo. Esperando
Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
como si yo te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Les doy unos avisos. El jueves 24 de diciembre hay misa a las 7:30 p.m. y 9 p.m. El viernes 25 de diciembre hay misa a las 12:30 y también 7 p.m. El jueves 31 de diciembre hay misa a las 7:30 p.m. y también a las 9 p.m. El viernes 1 de enero hay misa a las 12:30 p.m. y también a las 7. Los invito a ponerse de pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden irse en paz. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que pasen un bonito inicio de semana. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos